Historia de los sistemas operativos. Este video lo vamos a dedicar a explicar cómo fue la evolución de la historia que dio origen a ese software que es transparente para el usuario en la mayoría de las ocasiones y que dio origen precisamente a lo que es el cómputo moderno a través de los sistemas operativos. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Historia de los sistemas operativos. Sistema operativo. Un sistema operativo es el software que ejecuta en modo kernel, no siempre exactamente en modo kernel, pero en la mayoría del tiempo en modo kernel. Todas las, vamos a decir, ejecuta en modo kernel todas las instrucciones que se van a ejecutar en la computadora. El modo kernel permite acceder a todas las características de la computadora. El sistema operativo controla cuidadosamente su uso, ya que los virus y otras formas de malwares, software maligno, software malicioso, podrían usarlo para aprovecharse de los recursos de una computadora, incluso de la información contenida en ella. La ventaja que ofrece en los sistemas operativos modernos es que ya la mayoría tiene algunos softwares especializados en vigilar que no se vean atacados por los malwares. Realizan dos funciones básicas que no están relacionadas. Uno es proporcionar a los programadores las aplicaciones y a los programas de aplicación un conjunto abstracto de recursos simples y administrar estos recursos de hardware. Comencemos entonces por analizar lo que es la historia de los sistemas operativos. La primera computadora digital fue diseñada por el matemático inglés Charles Babbage, que vivió entre 1792 y 1871. Gastó la mayor parte de su vida y de su fortuna tratando de construir su máquina, que se llamó máquina analítica. Nunca logró hacer que funcionara de manera apropiada debido a que era puramente mecánica y la tecnología de su época no podía producir las ruedas, engranes y dientes con la alta precisión que se requerían para que funcionara como él la había diseñado. La máquina analítica no tenía un sistema operativo. Tenía una secuencia lógica de pasos en ruedas dentadas para hacer algunas operaciones. Era capaz de retener en su memoria 1000 números de 50 dígitos cada uno y disponía de una unidad aritmética capaz de realizar las operaciones aritméticas comunes. Además de perforar tarjetas, la máquina analítica estaba dotada de una impresora y una campana que anunciaba que el artefacto ya había terminado algún trabajo. O sea, tenía una campana que funcionaba de cronómetro para medir el tiempo que se llevaba en realizar un trabajo de cómputo. Babbage se dio cuenta de que necesitaba software para su máquina, o sea, un controlador lógico para esa máquina, su máquina analítica, por lo cual contrató a una joven llamada Ada Lovelace, de hecho Ada Lovelace Augusta, que fue de hecho la primera programadora que existió en el mundo, hija del afamado poeta británico Lord Byron, siendo la primera programadora del mundo. Y el lenguaje de programación, de hecho, se creó en la actualidad, bueno, hace pocos años, más o menos,
un lenguaje de programación llamado Ada, y lleva su nombre precisamente en homenaje a que Ada fue la primera mujer programadora en el mundo. Ese es un lenguaje de programación orientado a objetos y fuertemente tipado de forma estática. Es el lenguaje multipropósito orientado a objetos y concurrente. Pudo llegar desde la facilidad, desde la facilidad del Pascal hasta la flexibilidad del C++, en lo que es la historia de los lenguajes de programación. Es otra historia, pero vale la pena saber que Ada Lovelace fue la que dio origen al nombre de ese lenguaje de programación en su honor, como un homenaje a ella, por haber sido precisamente la primera programadora. ¿Ok? La fecha de creación de este lenguaje ya fue en 1979, 100 años después de que Ada viviera. La primera generación de los sistemas operativos fue estamos hablando de la primera generación de los sistemas operativos electrónicos. Fue la generación basada en los tubos de vacío o bulbos que permitían seleccionar diferentes caminos para la energía eléctrica, y que aunque se calentaba mucho y gastaba mucha energía, pero permitían ya realizar múltiples operaciones debido a los diferentes caminos o rutas que podía seguir la electricidad a través de los bulbos. Los sistemas operativos de primera generación. Los cambios sufridos por los sistemas operativos a través del tiempo han recibido el nombre de generaciones. O sea, las generaciones fueron las formas en las que se fueron identificando las familias de software de control de ciertas que podían trabajar con ciertas características del hardware existente. En 1940, las computadoras electrónicas digitales más nuevas no tenían sistema operativo porque no tenían tanta necesidad de desarrollarlos, ya que los programas utilizados manejaban un bit a la vez en columnas de switch mecánicos. Entonces, no eran computadoras electrónicas, no usaban bulbos, usaban switch, y entonces tenían que ir cambiando switch. Y ahí nace precisamente el problema de las fallas en los sistemas, porque en los switch que había, como eran switch mecánicos, de pronto se metían insectos voladores, bugs, y entonces decían que el sistema se bugueaba, o sea, se llenaba de insectos, y entonces cuando subían o bajaban los switch no funcionaba el interruptor como debía porque había insectos ahí, y eso hacía que fallara la secuencia de switch que se programaban, y a eso se le llamaba que un programa estaba bugueado, o sea, tenía errores. El lenguaje ensamblador fue desarrollado para agilizar el proceso de programación. Los usuarios tenían completo acceso al lenguaje de máquina, pero con mnemotécnicos, con lenguajes, con vocablos muy cercanos al lenguaje de máquina, pero más cercanos al lenguaje humano. Y entonces podían agregar, o sea, sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, con vocablos como add, como less, como, o sea, menos, etcétera. Entonces se trabajaban ese tipo de vocablos. Todas las instrucciones eran codificadas a mano. Los laboratorios de investigación de General Motors, por ejemplo, que aunque era una empresa de autos, se dedicó en un tiempo a la producción de sistemas de cómputo, implementaron el primer sistema operativo en los 50s que corrían una tarea a la vez y suavizó la transacción entre tareas para obtener la máxima utilización del sistema de la computadora. Fueron diseñados para hacer más fluida la transacción entre trabajo. La arquitectura.
La arquitectura de una computadora es el conjunto de instrucciones, organización de memoria, de lo que es la entrada y salida de datos, de información, y la estructura del bus, o sea, las formas y líneas de comunicación. Esto permitía entender que la mayoría de las computadoras a nivel lenguaje de máquina eran muy primitivas y complejas de programar, en especial para la entrada y salida, porque se tenían que cambiar muchísimo las formas y los datos. Para hacer este punto más concreto, vamos a considerar la forma en que se lleva a cabo las entradas y salidas de un disco flexible mediante los dispositivos controladores, los dispositivos device controllers, controladores de dispositivos compatibles. Por ejemplo, en un disco flexible el controlador era el NEC PD765, que se utilizan en la mayoría de las computadoras personales basadas en Intel. Ahora, incluso en las imágenes podemos ver que pues, la cantidad de switch y los sistemas eléctricos que había, podemos decir que eran computadoras eléctricas porque eran switch para subir y bajar, apagar y prender, mientras que en las computadoras electrónicas pues ya se tenía la utilización de múltiples bulbos y demás. El concepto de un sistema operativo cuya función principal es proporcionar abstracciones a los programas de aplicación responde a una perspectiva de arriba hacia abajo, o sea, top down. Todo se acomodaba de esa manera. Las computadoras modernas constan de procesadores, memorias, temporizadores, discos, ratones, interfaces de red, impresoras y una amplia variedad de otros dispositivos. Siguiendo con el análisis de la primera generación de computadoras, la primera computadora digital verdadera fue diseñada por el matemático inglés Charles Babbage de 1792 a 1871. Ya que teníamos un periodo estable de desarrollo de cómputo, aunque Babbage gastó la mayor parte de su vida y fortuna tratando de construir la máquina analítica, decíamos, nunca lo logró. ¿Por qué? Porque no había las técnicas apropiadas para el desarrollo de discos engranados con la precisión necesaria que él requería. Entonces, cuando se llega con los avances que hubo para el control de los misiles en la Segunda Guerra Mundial, resulta que de 1945 a 1955 se logra la generación de la tecnología de los tubos de vacío, o sea, de los bulbos. Después de los esfuerzos infructuosos de Babbage, entonces no hubo mucho progreso, vamos a decir entre 1780 que fue la época entre 1871, que fue la época en que murió Babbage, y 1945, pues no hubo un gran avance en la que es la parte de cómputo, ¿sí? Hasta que empezaron a accionar formas de control balística, de naves, de barcos, de misiles en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces el profesor John Atanasoff y sus estudiantes graduados, su estudiante graduado en particular, Clifford Berry, construyeron lo que ahora se conoce como la primera computadora digital funcional en Iowa, Estados Unidos, en la Universidad de Iowa de Estados Unidos. Esta máquina utilizaba 300 bulbos de vacío. Para empezar, esos bulbos eran carísimos y imagínense, 300 eran muchísimo y ocupaban un espacio enorme los 300 bulbos.
En 1944, la máquina Colossus fue construida por un equipo de trabajo en Berkeley Park. Esto llevaba en Bletchley, no en Berkeley, en Bletchley Park, Inglaterra, que fue la primera que empezó a construir, o sea, la que construyó Colossus. Eso fue en 1944. Pero sin embargo, ahí mismo, en esas épocas, se crea la Mark I, ¿sí? Por Howard Aiken en Harvard, y también se crea la ENIAC por William Maudsley y sus estudiantes y su estudiante graduado J. Presper Eckert en la Universidad de Pensilvania. Obviamente se sospecha de que hubo fuga de información desde la Colossus a la Mark, a la ENIAC, y por eso se dieron esos desarrollos tan distantes y tan distintos, pero al igual utilizando una tecnología similar en esa época. Algunas fueron binarias, otras utilizaban bulbos, algunas eran programables, pero todas eran muy primitivas y tardaban segundos, era muchísimo tiempo, en realizar incluso hasta cálculos simples, sencillos. A principios de la década de 1950, la rutina había quedado un poco con la introducción de una tarjeta o de tarjetas perforadas. Entonces fue posible escribir programas en tarjetas y leerlas en vez de usar los tableros de conexión. Entonces fue más fácil la programación porque ya no tenían que estar cambiando switch y demás, sino que con las tarjetas perforadas se leían las tarjetas y esas tarjetas permitían la configuración de los esquemas eléctricos y entonces permitía el flujo de electricidad hacia los circuitos que se querían y así funcionaba. Aparte de esto, el procedimiento era el mismo, era switch y demás, pero esto fue lo que hizo, vamos a decir, un cambio enorme con lo que era la programación en tarjetas perforadas. Para 1955, entre 1955 y 1965 se da lo que se conoció como la segunda generación de computadoras. Y esto se dio porque ahí de 1957 se descubre, fue casi un error, un descubrimiento fortuito, los transistores. Esto llevó a que se redujeran muchísimo los consumos de electricidad, ya no había la necesidad de poner tantos bulbos, entonces se redujo muchísimo para esto. La introducción del transistor a mediados de la década de 1950, por ahí de 1955, cambió radicalmente el panorama. En realidad se dice que el descubrimiento oficial del transistor fue en 1957, pero ya se había usado por accidentes del destino y características que ponían, por ejemplo, alguna arena en una forma de silicio, se sobrecalentaba, tenía algún cable de cobre, un cable de estaño o una soldadura, y de pronto se generaba una masa que permitía, cuando había mucha energía, permitía el paso de la energía, y cuando había poca energía no permitía el paso de la energía, y entonces es ahí donde nace el concepto de transistor, porque permite el tránsito de la energía hacia la ruta dependiendo del nivel de excitación. Estas máquinas, ahora conocidas como mainframe, que fueron las primeras máquinas de cómputo creadas y que se sustentaban a partir de los transistores, estaban encerradas en cuartos especiales con aire acondicionado. Y obviamente las trabajaban grupos de operadores profesionales para manejarla. Una sola computadora eran cuartos de circuitos de controles y demás, operados por varios personal, por varios humanware,
dedicado a su mantenimiento y control. Solo las empresas grandes, universidades o agencias gubernamentales importantes podían financiar el costo. Sin embargo, fue la forma de empezar a incrementar el desarrollo de las computadoras. Y esto pues era porque la verdad eran inversiones financieras millonarias para tener una computadora, una máquina. Para ejecutar un trabajo, es decir, un programa o conjunto de programas, el programador primero escribía el programa en un papel, luego lo traducía a un lenguaje de programación. En esos momentos estaba funcionando un lenguaje llamado Fortran, que era un lenguaje muy específico, escrito para ingeniería precisamente, o también se podía escribir en ensamblador, pero era más complicado, más complejo, se ocupaban mucho más líneas de código en ensamblador que cuando se trabaja ¿cómo se llama? El Fortran. El Fortran era un lenguaje más cercano al lenguaje humano y entonces era más rápido su programación. Luego llevaba el conjunto de tarjetas al cuarto de entrada de datos, lo entregaba y uno de los operadores se encargaba de ponerlo en el lector de tarjetas para verificar que de ahí pasara a la máquina de ejecución, se ejecutara y si todo estaba bien, entonces generaba un conjunto de salida y la salida se imprimía para generar el reporte. Entonces, dado el alto costo del equipo, no es sorprendente que las personas buscaran rápidamente formas de reducir el tiempo desperdiciado en esto. Entonces la solución que se adoptó en ese momento, en forma general, fue el sistema de procesamiento por lote. Y esto es importante porque de pronto nosotros mismos lo vemos muy lento y tratamos de acelerar, pero hay que tener cuidado. Dice el primero, lector de tarjetas. Entonces llevan las tarjetas a ese lector de tarjetas. El lector de tarjetas se encarga de leerlas y de meterlas en cinta magnética. Esa cinta magnética se lleva al procesador de ejecución. Aquí se ejecutan los procesos al tener las cintas de entrada, las cintas de salida, de sistema y las cintas de salida. Son los tres procesos que se llevan aquí. De hecho, las máquinas que generó IBM fueron la 1401 para el proceso de conversión de las tarjetas perforadas a un lenguaje de programación ya moderno, fijo aquí. Luego no ponen estos discos, lo que corresponde a la información que venía en las tarjetas. Esto lo hacía el 1401. Cuando ya se tiene, entonces se lleva esto al procesador, al 7094. Lo revisa, lo ejecuta y genera la salida. Y esta salida es llevada a otro equipo 1401 de salida y que tenía el lector de cintas, las cintas que se pasaban de un lugar a otro, y una impresora para imprimir los resultados. Eran máquinas enormes, obviamente, como esto que vemos aquí, en donde ocupaban un solo cuarto para un montón de cosas. Por ejemplo, aquí tenemos 2, 4, pero eran 4 lectores de cintas, y esos procesaban y entonces mandaban hasta donde se generaba la impresión. A esta parte se le llamaba precisamente mainframes, que son grandes equipos de cómputo de programación. Las computadoras grandes de la segunda generación se utilizaron principalmente para cálculos científicos y de ingeniería, tales como resolver ecuaciones diferenciales parciales que surgen a menudo en física e ingeniería. En gran parte se programaron en Fortran general, en Fortran y lenguaje ensamblador. O sea,
Fortran era el lenguaje más sencillo, más cercano al lenguaje humano, pero también se mezclaba incluso en ocasiones con ensamblador. Era un lenguaje de más bajo nivel, más cercano al lenguaje de máquina. Los sistemas operativos típicos eran FMS, Format Monitor System, de IBSys, que también era parte del sistema operativo. De hecho, aquí me debe haber llegado en esta, aquí en Fortran, desde un monitor. El Fortran Monitor System era el sistema que se encargaba de leer el lenguaje System de IBSys, el sistema operativo de IBM donde se ejecutaba ese lenguaje, y después la impresión, la impresora de salida. Después de esto llega la tercera generación de computadoras, en donde se reduce el tamaño de los transistores, y entonces entre 1965 y 1980 se crean los circuitos integrados y la multiprogramación. Los circuitos integrados es el empaquetamiento de miles de chips, de transistores pequeñitos que se meten en cápsulas que tienen múltiples formas de contacto, y de esa manera con la placa madre, y de esa manera pueden enviar o recibir información directa a lo que era la computadora, las computadoras científicas a grandes volúmenes de procesamiento ya con los chips. Obviamente no se compara con los chips de la actualidad, pero era ya un avance muy grande. Estaban las computadoras comerciales orientadas a caracteres, como la 1401, que se utilizaba ampliamente para obtener cintas e imprimir los datos de en los bancos, por ejemplo, en las compañías de seguros, etc. Esto permitía desarrollar y dar mantenimiento a dos líneas de productos completamente distintos. Era una propuesta costosa para los fabricantes, pero funcionaba. Ya las máquinas iban reduciendo su tamaño, ya no había expuesto tanto de cintas, etcétera, de lectoras. Y entonces IBM intenta resolver ambos problemas de mezclar la 7094 con la 1401 para aprovechar los tiempos de máquina. Y esto lo intentó resolver. Y bueno, introdujo líneas de computadoras System 360. La 360 era una serie de máquinas compatible con el software que variaban desde un tamaño similar a la 1401 hasta algunas que eran más potentes incluso que la 7094. Y entonces eso hizo que el sistema creciera fuertemente. Fue el primer ordenador en usar la multiprogramación y creó el concepto de arquitectura de familia. La familia del 360 consistió en 6 ordenadores que podían hacer uso del mismo software y las mismas el mismo software y los mismos periféricos o hardware que se conectaba a las unidades de proceso. De ahí nace el concepto precisamente de periféricos, en donde los periféricos era todo aquello que se conecta a las unidades de proceso. Se considera entonces el 360 el punto de partida de la tercera generación de las computadoras. Fue el 1 de agosto, fue el primer computador en ser atacado con un virus en la historia de la informática, y ese primer virus que atacó a cómputo a una máquina de IBM de la serie 360 y fue reconocido como tal y se llamaba Creeper, ¿sí? Y fue creado en 1972. Entonces
Era un virus, vamos a decir, de la nueva generación de computadoras, la 360. La consola de operador de un sistema modelo 65 con válvula de registro, por ejemplo, lámparas, switch, permitían ya empezar a generar el arranque, lo que era la mitad de las fotografías o la generación de fotografías con un nivel muy bajo, pero ya empezaban a generar proyectos visuales. Allá arriba, por ejemplo, se puede ver que esta máquina ya era una máquina mucho más completa y ya se podían tener ciertas características por encendido y apagado de lámparas y demás para generar incluso algunas imágenes. IBM intentó entonces resolver el problema del uso de un solo golpe generando lo que era la IBM 360. Entonces la 360 era una serie de máquinas compatibles con el software que variaban desde un tamaño similar a la 1401 hasta algunos que eran más potentes que la 7094. Las máquinas solo diferían en precio y rendimiento. Tenían máxima memoria, velocidad de proceso, número de dispositivos de entrada y salida y los que solamente estaban permitidos. Esto era precisamente la forma en que se trabajaba los equipos de cómputo. Lo que es más fácil de entender es que la 360 se diseñó para manejar tanto la computación científica, es decir, numérica, como comercial. En los años siguientes, mediante el uso de la tecnología más moderna, IBM desarrolla sucesores compatibles con la línea 360, a los cuales se les conoce como la 370, la 4300, la 3080, la 3090, etc. La serie Z series es el descendiente más reciente de esta línea, aunque diverge considerablemente con la original. La IBM 360 fue la primera línea importante de computadoras en utilizar el circuito integrado ICS. Es este circuito que ven aquí. A pequeña escala. La forma de trabajar con estas estructuras ya no gastaba tanta corriente, ya trabajaba los chips fácilmente, no se calentaba tanto, con lo cual se pudo ofrecer una mayor ventaja de precio, rendimiento en comparación con las máquinas de segunda generación, las cuales fueron construidas a partir de transistores individuales. La mayor fortaleza de la idea de una sola familia fue al mismo tiempo su mayor debilidad. La intención era que todo el software, incluyendo el sistema operativo OS 360, que fue el primero que fue lanzado, vamos a decir así, funcionaría en todos los, vamos a decir, en todos los modelos de los equipos de IBM. Debía ejecutarse en los sistemas pequeños que por lo general solo reemplazaban a los 1401, que eran los periféricos de entrada y de salida principalmente, y que copiaba la tarjeta a cintas, y en los sistemas muy grandes que a menudo reemplazaban a las 7094, que eran aquellas que tenían la capacidad de desarrollar estructuras lógicas
programables, operaciones aritméticas, etc. Muy bien. No había forma en que IBM o cualquier otra compañía pudiera escribir una pieza de software que cumpliera con todos estos requerimientos en conflicto. El resultado fue un error. Sin embargo, todas estas trabajaban con lo que era el sistema de Fortran. Era el sistema operativo que se utilizaba en todo ese periodo. De hecho, llegó a ser un sistema operativo muy importante. Incluso se enseñó hasta después de la década de los 80. O sea, fue un sistema muy, muy importante, un lenguaje de programación muy importante. Consistía en millones de líneas de lenguaje ensamblador escrito por miles de programadores con miles de errores, los cuales requerían un flujo continuo de nuevas versiones y un intento por corregirlos. Cada nueva versión corregía algunos errores e introducía otros, lo que no es probable, por lo que probablemente el número de errores permanecía constante en el tiempo, aunque se buscaba la reducción de estos mismos errores. Quiero corregir un poquito de la redacción porque estaba un poquito fuera de lugar, y entonces sí provoca problema para comprender. Entonces vamos a corregir. Hay aquí algunos detalles por el paso de un área a otra, y vean que ya de esta manera incluso podemos ampliar el tamaño para que sea mucho más ligero. Ahí lo tenemos. Ok, continuamos. A pesar de su enorme tamaño y su problema, el OS 360, el sistema operativo 360 y los sistemas operativos similares de la tercera generación producidos por otros fabricantes de computadoras en realidad dejaban razonablemente satisfechos a la mayoría de los clientes también. ¿Por qué razonablemente? Porque había cosas que no se podían corregir todavía en ese momento. Entonces esto logró que se hayan popularizado varias técnicas claves que eran ausentes, vamos a decir, en los sistemas operativos de la segunda generación, o sea, no existían antes. Quizá la más importante de las técnicas que se utilizaron para la tercera generación fue precisamente... Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. La solución que surgió fue particionar la memoria en varias piezas, con un trabajo distinto en cada partición, como se muestra en el diagrama. Mientras que un trabajo esperaba a que se completara una operación de entrada y salida, otro podía estar usando el CPU. Si pudieran contenerse suficientes trabajos en memoria principal al mismo tiempo, la CPU entonces podría estar ocupada casi al 100% del tiempo, y entonces la eficiencia en el uso del sistema de cómputo sería mucho mayor. Para tener varios trabajos de forma segura en memoria a la vez, entonces se requería hardware especial. Este hardware, vamos a decir, era para proteger cada trabajo y evitar que los
otros se entremetieran con los recursos que estaba utilizando cada uno de los trabajos. El 360 de IBM y los demás sistemas de tercera generación estaban equipados con ese hardware controlador de memoria para poder trabajar con ese sistema. Aunque los sistemas operativos de tercera generación eran apropiados para los cálculos científicos extensos y las ecuaciones de procesamiento de datos comerciales masivos, seguían siendo en esencia sistemas de procesamiento por lotes, o sea, uno cuando se terminara el otro, cuando se terminara el otro. No se podían trabajar procesos en paralelo al mismo tiempo. Muchos programadores entonces añoraban los días de la primera generación en los que tenían toda la máquina para ellos durante unas cuantas horas, por lo que se podía depurar los programas con rapidez. Con los sistemas de tercera generación, el tiempo que transcurría entre enviar un trabajo y recibir de vuelta la salida era comúnmente de varias horas, por lo que una sola coma mal colocada podía ocasionar que fallara la compilación y el programador dependiera o desperdiciara más bien la mitad del tiempo del procesador. Después del éxito del sistema CTSS, el MIT de Bell Labs y General Electric, que en ese entonces era un importante fabricante de computadoras, decidieron emprender el desarrollo de una utilería para computadoras, una máquina capaz de servir a varios cientos de usuarios simultáneamente, y era lo que se conocía como la máquina de tiempo compartido. Otro avance en los tipos de sistemas de cómputo y de los sistemas operativos. Su modelo fue el sistema de electricidad cuando se necesita energía, solo hay que conectar un contacto a la pared y dentro de lo razonable toda la energía que se requiere está ahí disponible para la operación. Porque antes necesitaban grandes cantidades, de hecho subestaciones eléctricas para la alimentación de ese tipo de sistemas. Los diseñadores del sistema, conocidos como Multics, Multiplex Information and Computing Service, o servicio de información y cómputo multiplexado, imaginaron una enorme máquina que proporcionaba el poder de cómputo proporcionaba poder de cómputo a todos los usuarios en el área de Boston, por ejemplo. La idea de que solo 40 años después se vendieran por millones máquinas 10,000 veces más rápidas que su mainframe, el General Electric 645, G645, a un precio muy por debajo de los $1,000, era pura ciencia ficción en aquellos tiempos. Después del éxito del sistema CTSS al MIT Bell Labs General Electric, entonces pues buscaban cómo solucionar estos problemas sin pensar, sin saber cómo iba a evolucionar el cómputo en esos años. A pesar de las carencias del éxito de los Multics, que el Multics tuvo una enorme influencia en los sistemas operativos subsecuentes. Se describe en varias operaciones, se describe en varios artículos y en el libro Corbato y colaboradores de 1972, Corbato y Bistowski de 1965, Deley y Dennis de 1968,
Organic de 1972 y Stalzer de 1974. También tuvo y aún tiene un sitio web activo ubicado en el www.multiscience.org con mucha información acerca del sistema, sus diseñadores y sus usuarios. Posterior a esto llega la cuarta generación. De 1980 a la actualidad, ahí las computadoras personales ya toman el reinado, vamos a decir, de lo que era cómputo en el mundo. En esta generación se usaron los microprocesadores en las fabricaciones de las computadoras y se produjeron las computadoras personales PC por los sistemas operativos. Los sistemas operativos entonces cuentan con más interacción con el usuario utilizando iconos, menús, gráficos, etc. O sea, ya la cuarta generación se caracteriza por trabajar con sistemas operativos ya con mayor cantidad de gráficos. O sea, se introducen los aspectos multimedia a la programación. Con el desarrollo de los circuitos LSI, Large Scale Integration, que es la integración a gran escala de estos de microprocesadores, que contienen miles y en algunos casos millones de transistores en un centímetro cuadrado de silicio en el chip, nace la era de la computación personal. En 1974 entonces Intel presentó el microprocesador 880 con la primera CPU de 8 bits y busca un sistema operativo donde probarlo, donde pueda ser utilizado. Intel pidió a unos de sus consultores, como era Gary Kildall, que escribiera un sistema operativo, y él y un amigo construyeron un dispositivo controlador para el disco flexible de 8 pulgadas, que era el formato en el que se almacenaba la información y los datos, y conectaron en el disco con el 8080. Así es como se construyó, vamos a decir, la primera computadora con disco flexible. En 1974, Kildall escribe después el sistema operativo conocido como CP-M, que significaba Control Program for Microcomputer. O sea, era un programa de control para las microcomputadoras. Y esto es para el CPU. El CPU que nace con el 8080. Intel no apostó mucho a las microcomputadoras, así que Kildall pidió los derechos para la CP-M. Después Kildall forma la compañía llamada Digital Research para desarrollar y vender el sistema de archivo, el software de control llamado como CP-M. En 1977, Digital Research rediseña el CP-M y era adaptarlo a la manera en que se ejecute en todas las microcomputadoras que utilizaban el chip 8080, que era un syslog llamado Z80 y otros sistemas. Se escribieron muchos programas de aplicación para la CP-M, lo que permitió dominar por completo el mundo de la microcomputación durante 5 años. Se crea un reinado de este tipo de microcontroladores de computadoras a partir de la CP-M por medio del syslog Z80, que duró casi 5 años. En 1980, a principios de 1980, IBM diseñó el IBM PC,
que fue una computadora, vamos a decir, compatible con IBM, y buscaba software para ejecutarlo en ella. IBM se puso en contacto con Billy Gates para obtener licencia, vamos a decir, de uso del intérprete BASIC, que era el lenguaje de programación oficial de Microsoft, y para preguntar de un sistema operativo para ejecutarlo en la PC. Después de tratar de reunirse con los líderes en cuanto a sistemas operativos, Digital Research, Gildal, se rehusó a reunirse con ellos. Hubo, vamos a decir, el regreso de Billy Gates para ver si podía proveerlos con el sistema operativo que ellos estaban pidiendo. Así Billy Gates se ve forzado a buscar el desarrollo de un sistema operativo, y en 1981 surge el Q2, que era un sistema operativo en disco, ¿sí? Vamos a decir, hecho por Seattle Computer, que era Products, que estaba basado en procesadores Intel 8086, y era un sistema de 16 bits a base de comandos desarrollados en CPM. Luego fue comercializado bajo el nombre de 86 DOS, sistema operativo de discos 86. Microsoft compró una licencia no exclusiva para 86 DOS a Seattle Computer Productos para producir un sistema operativo que cumpliera las funciones del IBM PC, que en ese entonces seguía utilizando el CPM como su sistema operativo, surgiendo así el MS2 en 1981. La primera versión del MS2 fue conocida con el nombre de PC. En realidad fue el que lanza el PC2, que era un sistema operativo compatible con las computadoras personales. Aunque MS2 y PC2 fueron desarrollados por IBM y Microsoft al mismo tiempo, estos se separaron con el tiempo. En 1984, después del lanzamiento de las computadoras IBM, surge Mac OS, el sistema operativo de Mac, desarrollado por Apple para sus computadoras Macintosh. Fue el segundo intento de Steve Jobs en Mac, en Apple, ¿sí? La Apple Macintosh, y que fue un enorme éxito que lo llevó incluso a las listas de la popularidad mundial. No solo debido a que era mucho más económica que Lisa, sino también porque era amigable para los usuarios. En 1992 surge un proyecto con una licencia libre del tipo GNU, iniciado, vamos a decir, en 1983, pero que ve una luz general pública fuerte en 1992. Y finalmente concluye ese año desarrollando un sistema operativo basado en Unix, completo y compuesto por software libre, que más adelante termina siendo Linux. Unix es más fuerte en los servidores, tanto en las redes como empresariales, pero también está cada vez más presente en las computadoras de escritorio, en esencial en los países que se desarrollaron con rapidez, como la India, como China, que incluso le dieron un impulso enorme al desarrollo de cómputo.
En 1993, Windows NT, es una familia de sistemas operativos producidos por Microsoft, de la cual la primera versión fue publicada en julio de 1993 y que es compatible con Windows 95, pero en realidad solamente en cierto nivel, pero fue completamente rediseñado en su interior. Este sistema fue la base y es un sistema completo de 32 bits. El diseñador en jefe de Windows NT fue David Cutler, y quien también fue uno de los diseñadores del sistema operativo BMS de VAX, por lo que hoy hay algunas ideas de BMS presentes en el Windows NT. De 1985 a 1995, Windows fue solo un entorno gráfico encima de MS2. Pero cuando ya llega en 1995 el Windows 95, que incorporaba muchas características de los sistemas operativos y utilizaba el sistema operativo MS2 subyacente solo para iniciar y ejecutar el programa, después de los MS2 antiguos. Entonces ya se lanza el Windows NT, donde NT significa nueva tecnología. Windows NT, o sea, Windows nueva tecnología. Y vamos, es compatible con Windows 95 en cierto nivel, pero fue completamente rediseñado en su interior y es un sistema completo ya de 32 bits. BMS de VAX. Windows NT 4 fue el siguiente lanzamiento de Windows, ya para atacar esa seguridad y ese alcance y demás. En 1998 se lanza el Windows 98 por parte de Microsoft también, aunque creían que una gran capital de lenguaje ensamblador para los procesadores Intel, pero ya de 16 bits, o sea, ya empezando a incrementar el hardware y aprovechados por los nuevos sistemas operativos. En el 2001 se liberó una nueva versión ligeramente actualizada de Windows 2000, reconocida como Windows XP. O sea, realmente Windows 2000 fue un Windows que no tuvo mucho éxito, pero fue la base para lanzar el sistema que se puede considerar que fue el sistema padre de la mayoría de los tiempos de Microsoft, y que es el Windows 2001, que después se conoció, o más bien se conoció como Windows XP. Esa versión duró mucho más en el mercado, casi 6 años, reemplazando a casi todas las versiones anteriores de Windows. Después, en enero del 2007, Microsoft liberó el sucesor para Windows XP, conocido como Windows Vista. Tenía una interfaz gráfica nueva, Aero, y muchos programas de usuario nuevos o actualizados, y Microsoft esperó que sustituyera a Windows XP por completo, el Windows Vista. Pero este proceso podría durar casi toda una década, y la verdad es que Windows Vista no convenció como tenía convencido Windows XP. La versión 5 de Windows NT cambió su nombre a Windows 2000 a partir de 1999. En el 2000, Windows 98, conocida como Windows ME, ya no era 98, ya había cambiado a Windows ME, que significaba Windows Millennium.
llegó, pero tampoco fue una versión de sistema que haya prevalecido mucho tiempo. En el 2001, Windows 2000, reconocido por Williams, y en el 2007, Windows Vista. El otro competidor importante del mundo de las computadoras personales es Unix, y todas sus variables de Unix es más fuerte en los servidores tanto de redes como empresariales. Pero también está cada vez más presente en las computadoras de escritorio, en especial en los países en desarrollo con rapidez como la India y China. En las computadoras basadas en Pentium, Linux se está convirtiendo en una alternativa popular para Windows entre los estudiantes y cada vez más usuarios corporativos. Como agregado a lo largo de este forma de presentación de este libro, se utilizan los términos Pentium, que en realidad fue la forma en que Intel le impuso el nombre a los procesadores 586, para denotar que ya existen varias versiones de esos mismos procesadores, como cuando tenemos procesos dentro del sistema, y denotaban en realidad la forma de trabajo en donde la mayoría aumentaba el número de núcleos de programación. Así podemos encontrar el Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 y Pentium 4 como sucesores tales como Core 2 Duo, etc. Muchos usuarios de Unix, en especial los programadores experimentados, prefieren las interfaces en línea de comandos a una interfaz gráfica de usuario con GUI, por lo que casi todos los sistemas Unix presentan un sistema de ventanas llamado X Window System, también conocido como CC/X Windows, producido en los MIT. Este sistema, encargado de la administración básica de ventanas, permite a los usuarios crear, eliminar, desplazar y cambiar el tamaño de las ventanas mediante el uso del ratón. Hasta aquí la historia de los sistemas operativos, y espero que sea de mucha utilidad. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.